Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Buenos días a todas y todos, gracias por su presencia. Efectivamente, acabamos de concluir esta importante reunión con la embajadora Laura Dou de los Estados Unidos de América, en la cual manifestamos la posición del gobierno de Honduras ante lo que habían sido sus declaraciones, las que consideramos que no fueron en ese momento las mejores en un ambiente de una magnífica relación. El país ha enfrentado, como lo hemos dicho, unas situaciones muy difíciles. Tenemos un país con grandes tareas en las que se están haciendo cambios fundamentales de manera soberana. La presidenta Xiomara Castro está tratando de poner orden en un país que fue plagado por la corrupción durante 12 años con un esquema que convirtió a este país en un estado degradado, en un estado fallido y por lo tanto estamos en ese proceso de transformar Honduras. La relación con los Estados Unidos es primordial, es también, lo sabemos, estratégica para Honduras, pero mantenerla en este campo de relación mutua de franqueza, de dignidad y de respeto a nuestra soberanía. Hablamos de varios puntos de la relación importante con Estados Unidos, naturalmente entre ellos el tema del TPS, el tema migratorio, el tema de inversión, el tema económico, el tema de energía, varias de las temáticas que tenemos pendientes a nivel internacional, temas de la deuda externa y varios, como las negociaciones con el Fondo Monetario. Yo creo que es importante ver que esta relación se maneja de manera continua, pero obviamente esperamos ese respeto mutuo entre ambas partes y ese respeto a nuestros intereses comunes y trabajar de la mano, como lo hemos dicho. Habrán diferencias en su momento, pero la relación continúa de manera puntual y especial con los Estados Unidos de América. Muchas gracias. En este momento vienen las preguntas hacia el canciller de la República una vez que sostuvo la reunión con la embajadora de los Estados Unidos. Tomando en cuenta lo que se venía diciendo tanto por la embajada como por Cancillería, el tema de inversión, ¿cómo se planteó ese tema, sobre todo para el año 2023? Mire, el tema de la inversión es prioritario para Honduras. Sabemos que en Honduras no se pueden cambiar las cosas si no hay desarrollo económico, pero para generar inversión uno tiene que tener seguridad jurídica, tiene que tener un Estado que demuestre sus capacidades para responder a esa inversión. Debe ser competitivo en temas como la energía. La energía de Honduras actualmente es de las más caras de Centroamérica. Si no ponemos orden en esos temas, es difícil que venga la inversión al país. Y como tal, las decisiones que se están tomando de parte de la presidenta Castro y el gobierno de la República son precisamente para generar este mejor clima de inversión y mejores capacidades a Honduras para que pueda competir en un entorno complejo, no solo en Centroamérica, sino en el mundo, después de una pandemia, después de las consecuencias que tiene la guerra en Ucrania y como tal, las medidas que estamos tomando es precisamente para garantizar esa seguridad jurídica y esas capacidades de Honduras para ser realmente competitivo y muchas de ellas pasan realmente, como les decía, a ser un Estado que combata la corrupción, que sea eficiente y que demuestre obviamente que las cosas han cambiado. Venimos de un esquema de un expresidente que está siendo juzgado en los Estados Unidos por narcotráfico y eso es difícil transformarlo de la noche a la mañana y como tal se está poniendo orden. Entonces hemos conversado ampliamente de la importancia de recibir inversión extranjera, pero como tal las condiciones deben ser las adecuadas en el país. Bridel Uceda, HCH. Señor Canciller, un gusto saludarle. Dos preguntas puntuales. Muchos analistas dijeron que el gobierno pone la mirada en el sur ante lo que se veía con la embajadora y algunas discusiones de papel o de texto en Twitter. ¿Tendría alguna esperanza Honduras con este proyecto de la mirada en el sur? Y número dos, ¿a qué acuerdo puntualmente han llegado con el tema del TPS, que sí preocupa a muchas familias y que trae mucho beneficio para la economía en el país? Mire, el tema de las relaciones exteriores de Honduras, que las dirige y la coordina la presidenta Castro, al final de cuentas mi labor es ser el vocero de las expresiones que tiene la presidenta Castro en su política exterior,
pues van dirigidas, y lo hemos dicho desde su plan de gobierno, a tener a una Honduras más cercana al mundo, una Honduras que no sea monocéntrica, sino que se dirija a las otras regiones del planeta y como tal tener la magnífica relación que podamos tener con todas las naciones. En este caso, obviamente, América Latina es importante, este triunfo en Brasil es, creo, importante para la región del presidente Lula, al cual ya la presidenta Castro emitió su felicitación. Entonces, obviamente América del Sur, volver la mirada a nuestros hermanos latinoamericanos es importante, pero no en desmérito de la relación que podamos tener con socios históricos y estratégicos como los Estados Unidos. Y como tal, pues mantener esta relación en el mejor de los aspectos con todos los países. En el caso puntual del TPS, sí hemos conversado, es un tema que le hemos estado dando un seguimiento de inicio. Desde abril hemos enviado una solicitud formal al secretario Mayorkas para que se realice una reasignación del TPS y por lo tanto también una ampliación a los que fueron afectados por ETA y OTA. Hemos estado diciéndolo a todos los niveles, desde la presidenta Castro con la vicepresidenta Harris, al secretario de Estado Blinken, al secretario Mayorkas, senadores, congresistas, nuestra embajada, voceros y funcionarios americanos que han venido en varias ocasiones, entre ellos el funcionario Mayorkas, la presidenta lo ha hecho patente en su discurso en Naciones Unidas, lo hemos hablado en la Cumbre de las Américas, en las cumbres diversas que hemos tenido participación. Ahora hay que ser muy claros, es un tema interno de los Estados Unidos, respetamos que es una decisión que debe tomar los Estados Unidos, pero que entendemos también ellos comprenden la delicada situación que vive Honduras y que el TPS nace como un instrumento humanitario para resolver entre las crisis que tienen los países y que nació para Honduras precisamente por el huracán Mitchell. Entonces, en este caso, Honduras, un país que ha sufrido los embates de 2 huracanes en el 2020, ETA e IOTA, ha sufrido un régimen que ha empeorado la situación de pobreza del país en más de 16 puntos porcentuales, la pobreza extrema, en un país que ha convertido en una salida de migrantes permanentes. Estas situaciones son las que se toman en cuenta precisamente para que se pueda otorgar este beneficio. Había un problema legal en Estados Unidos que era interno de una demanda hacia lo que había sido la anulación del beneficio del TPS por parte de la administración Trump. Ese es un tema interno en el cual nosotros como país no nos involucramos, pero sí, obviamente, abogamos porque se apruebe el TPS y estamos dándole seguimiento cercano. Hemos quedado con la embajadora de proporcionarle toda información adicional que ella requiera para demostrar la delicada situación que vive el país, ya sea en términos estadísticos o los que sean de manera oficial necesarios proveer, y ellos también obviamente tienen información de entes internacionales que conocen la delicada situación que vive Honduras y, como digo, abogamos nuevamente, solicitamos a los Estados Unidos que pueda ser ampliado, ya que son miles de familias hondureñas los que se benefician de este estatus de protección temporal. Olvin Flores, Radio Cadena Voces. Gracias, buenas tardes, canciller. Especifíquenos si la embajadora se comprometió a evitar de escribir estos mensajes en redes sociales y qué pasaría si este pacto o se rompe o no se cumple. ¿Estaría el gobierno en la posibilidad de pedir la destitución de la embajadora de su cargo? Y lo otro también, ¿cómo responderle a aquellos analistas que dicen que esta es una estrategia política para pues generar un tanto de inestabilidad en el país y así poder instalar la Asamblea Nacional Constituyente? Gracias. Bueno, muchas gracias. Mire, al final yo creo que mantenemos esta conversación clara, franca con la embajadora y a todos los niveles. Quedamos de mantener precisamente estas comunicaciones, evitar estas expresiones, obviamente que a nivel público o de redes puedan darse, en el sentido de que tenemos que trabajar juntos en una gran cantidad de temas con los Estados Unidos, temas que son de mutuo interés, de mutuo beneficio, en muchas áreas como la son migración, economía, finanzas, seguridad, defensa y mucha cooperación mutua que nos beneficia a ambos, y como tal continuaremos en este mecanismo de un lenguaje franco y de mantener las relaciones al más alto nivel posible para evitar cualquier diferencia, las que en su momento pues siempre habrán en relaciones entre estados. La otra temática que menciona, yo creo que la desestabilización de este país le interesa a muchos.
Este país vivió 12 años de dictadura en los cuales se hizo lo que quiso y además hay muchos que se beneficiaron de un esquema de corrupción. Se llevaron a Juan Orlando Hernández, pero el esquema de corrupción continúa en este país. Entonces, a ellos les interesa desestabilizar una relación. El que la mantengamos a nivel mutuo y franco, como lo dijo bien ella al salir de la reunión, pues es normal mantener, a veces no siempre vamos a estar de acuerdo, a veces vamos a estar de acuerdo en muchos temas y vamos a estar trabajando en muchos temas, en otros no vamos a estar de acuerdo y esto es normal. Yo creo que tenemos que entender que una relación normal se lleva a esos esquemas de dignidad. Es cierto, los Estados Unidos es sumamente importante para Honduras, es sumamente importante para los miles y millones de migrantes hondureños que viven allá, pero también nosotros somos importantes para los Estados Unidos. No hay que vivir creyendo que somos menos o que somos un país menor o porque somos pequeños o porque no somos de interés. No debemos tener una mentalidad de mendigar la relación internacional con otros estados. Tenemos que tener una relación de dignidad para el país y como tal, como cualquier estado, como cualquier persona que usted invita a su casa, tiene que cumplir las reglas de su casa. Y así llevar esa relación mutua. Es lo más normal. Si usted invita a alguien a su casa, pues llevará unas normas con su casa. Y es lo más normal que existe para cualquier país. Como funciona con las personas, funciona con los estados. Y por lo tanto debe haber una relación de dignidad, de franqueza. Si somos amigos, si somos aliados, pues en esa relación de dignidad y franqueza debemos ayudarnos de manera recíproca y de manera mutua. Maudiel Flores, HRN. Canciller Enrique Reina, por su importancia este tema del TPS, ¿fijaron algunas fechas de trabajo para ver si se puede renovar el mismo? Y el otro tema, hablaron sobre el proceso que se está llevando a cabo en el país de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Mire, el tema del TPS, lo reiteramos, es un tema que está en la esfera interna de los Estados Unidos, la cual como tal, en esta misma relación nosotros respetamos. Hacemos lo que nos toca como Estado, abogamos, solicitamos, nos reunimos para buscar que se busque una ampliación y una reasignación, lo hacemos de manera conjunta con organizaciones de hondureñas en Estados Unidos, lo hacemos a todos los niveles con funcionarios de los Estados Unidos, pero obviamente es un tema que no podemos olvidar que es una decisión interna de ellos. Esperamos naturalmente que en aras de esa buena relación, de una visión muy diferente que tiene la administración Biden al tema migratorio a la que tenía la administración Trump, pues sepan entender la difícil situación que vive Honduras y el gran beneficio que significa para tantos miles de hondureños el TPS. Entonces esperamos que bajo esa racionalidad pues pueda ser ampliado y pueda ser reasignado. Entonces nos mantenemos en esa relación. Ese es un tema puntual. Flavio Pavón. En este momento vamos a hacer una pregunta. Buenas tardes, canciller. Algunos activistas hondureños en Estados Unidos se han declarado en huelga de hambre por el futuro incierto, dicen ellos, del TPS. Y otro punto importante también es sobre las denuncias que hay de los pésimos servicios que están dando en los diferentes consulados. Sí, mire, entendemos y nuestra solidaridad con los compatriotas que están buscando por este beneficio. Los hemos venido apoyando tanto desde Cancillería como desde nuestra embajada en Washington. Lo reiteramos, el tema es una decisión final de los Estados Unidos de América que no obedece a temas políticos, sino que obedece a temas muy puntuales como lo son la situación de pobreza que vive el país, la situación de daño que hemos tenido de tormentas, de huracanes. O sea, hay datos muy puntuales por los cuales Estados Unidos otorga un TPS para fines humanitarios y no tienen que ver con la política de un Estado, sino más bien con temas precisamente económicos y humanitarios y de pobreza. La relación con los Estados Unidos es la mejor, o sea, tratamos de mantener, como le digo, esta temática de manera puntual. En cuanto a nuestros consulados, se han venido haciendo grandes esfuerzos para transformar un esquema que había sido complicado para la entrega de los documentos de los hondureños. Se ha creado un nuevo pasaporte electrónico, se han otorgado máquinas a la mayoría de consulados de Honduras en el exterior y todavía nos faltan algunas en Europa,
y en Asia y en algunos países de Sudamérica. Hemos otorgado cerca de casi 200.000 libretas de pasaportes a nivel internacional, conjuntamente con la Dirección de Migración. Están estableciendo más de 20.000 enrolamientos de Registro Nacional de las Personas para nuevas identidades. Esto nos estaba dando. Había un déficit que nos dejó la administración anterior de más de 30.000 libretas de pasaportes no entregadas, de las cuales ya hemos entregado cerca de las 20.000 y estamos avanzando en eso. Estamos implementando, en las próximas semanas estamos implementando un sistema nuevo de citas y de call center para ayudar para que el sistema sea más eficiente, ya que el sistema que existía, y que dicho de ese paso no era criticado por algunas organizaciones, porque hay que ser muy claro en esto. Las organizaciones de nuestros compatriotas en los Estados Unidos a veces también obedecen a temas políticos nuestros. Muchas de estas organizaciones se conformaron hasta con fines electorales para el voto en el exterior, entonces algunas tienen su propia visión política y como tal buscan atacar a nuestro gobierno. En este caso nunca mencionaron que el esquema de citas existente durante la administración anterior permitía la corrupción con la venta de citas por ciertas personas que tramitaban estas. Estamos poniendo orden en esto y, como les digo, próximamente estarán invitados al lanzamiento del nuevo sistema de citas y de call center para que el sistema sea más eficiente. Estamos también ya colocando el nuevo personal en los consulados. Obviamente habían personas que fueron canceladas, que dejaron sin pagar deudas en los consulados quedaron escasamente representados, porque también era complejo nombrar el nuevo personal por temas presupuestarios. Así que esperamos esto ya para el próximo año esté completamente normalizado y hemos estado trabajando de manera puntual para que se mejore la situación de atención a los migrantes. Este es un tema primordial para la presidenta Castro, devolverle a los migrantes esta atención y obviamente, como les digo, en Honduras desgraciadamente había un esquema de corrupción que también abarcaba a los consulados y servía para que se vendieran citas y que fueran acaparadas por tramitadores y por lo tanto estamos tomando las medidas necesarias para que esto se mejore en el país. Vamos a permitir una pregunta más Julio y Cruz, cerramos El Heraldo. la ronda. Julio Cruz, El Heraldo. Buenas tardes, canciller. ¿Qué respuesta hubo de la embajadora en torno a la denuncia que usted hizo y el secretario del Congreso Nacional, el diputado Carlos Zelaya, sobre que habían llamado de la embajada a varios parlamentarios para que no tocaran la derogación o de algunas leyes, entre ellos el tema energético? Y la otra es, la semana pasada usted dijo que habían recibido ya el memorándum de entendimiento de la CICI, el último. Aparte del tema del fondo departamental, el decreto 116-2019, que el ministro de Transparencia dijo que era una obligación derogarlo, ¿hay alguna otra exigencia para poder avanzar en ese tema? Buenas tardes. Muchas gracias. Mire, creo que hablamos muy francamente con la embajadora y entendimos que hay temas muy puntuales en que a veces el tiempo en que se dan una declaración, los temas que se dan de una declaración o estos mecanismos que se busca a veces para fomentar o promover temas puntuales, por ejemplo, como estas leyes que son de beneficio para el país, tenemos que conversarlos ampliamente de manera directa y a los niveles adecuados con la embajada. Creemos que la relación debe precisamente mantenerse en ese lenguaje directo y franco con los Estados Unidos y a los niveles adecuados para evitar cualquier malentendido. Queremos que la relación sea precisamente de este respeto que nos tenemos que dar de manera mutua y como tal pues hemos quedado en ese entendido con la embajadora en mantener estos lazos de comunicación y naturalmente evitar a veces temas que generen posiblemente estas diferencias. En el tema de la CICI, sí, efectivamente hemos recibido el último borrador de memorándum de entendimiento, estamos analizándolo para presentar la propuesta y esperamos pues la posición del gobierno y la instrucción de la presidenta Castro es que lleguemos a la suscripción con la CICI antes de que culmine el año con Naciones Unidas. Fue también una instrucción que dio el secretario general de las Naciones Unidas de acelerar de la parte de Naciones Unidas en el tema pues obviamente interno de las burocracias que existen, de que avancemos en la suscripción. Así que esperamos también tener, antes de que culmine el año, las noticias positivas de que se haya cumplido la firma de este documento que es tan importante para el futuro de Honduras. Creo que se ha dado mucho rumor de que se discute en el torno a la CICI y si hay condicionalidades o no condicionalidades. Creo que la discusión no ha ido mucho en ese tono. La discusión ha sido, por ejemplo, se decía
que si había una disponibilidad de la legalidad del Congreso. Nunca ha sido el tema del Congreso o de la Junta Directiva del Congreso parte de ninguna de las conversaciones que hemos tenido con Naciones Unidas a ninguno de los niveles. Ese no es un tema que ni siquiera ha estado en el tapete de discusión. Los otros temas van ligados precisamente a cómo se fortalecen las capacidades investigativas de la CICI, y mucho de esto había sido creado bajo el esquema de que existía una MAXI en Honduras. O sea que hay temas que prácticamente muchos se han avanzado y hay temas de reformas que ya prácticamente se han avanzado en ellas, como el tema de la Junta Nominadora, la ley, o sea que no son condiciones, simplemente son temas que hemos intercambiado. Yo creo que el tema fundamental es llegar a los acuerdos con Naciones Unidas, suscribir el convenio y que la CICI comience a funcionar, dándole grandes capacidades de investigación a CICI que sirvan para la lucha contra el crimen, y en esas capacidades de investigación pues que sean independientes bajo los más altos estándares internacionales. Yo creo que no debe haber duda de la posición del gobierno de la presidenta Castro de que la lucha contra la corrupción es un pilar fundamental y es una promesa que ella va a cumplir, y como tal estamos trabajando con Naciones Unidas. Igual, como les reitero, yo creo que hay que alejar los temores, las dudas, porque si haya tenido un gobierno que para sobrevivir tenía que hacer lo que le decía cualquiera, porque vivía en un esquema de temor y de miedo, porque precisamente sabían los delitos en que estaban involucrados a nivel internacional, entonces como tal aceptaban cualquier condicionalidad o cualquier tema. Yo creo que las cosas cambian. Llegamos con un gobierno de una presidenta que llegó con la mayoría histórica del voto del pueblo hondureño, y como tal ella se debe al mandato de ese voto, no se debe a nadie más, y por lo tanto pues las relaciones que llevamos es para cumplir precisamente esas promesas que ella dio al pueblo hondureño y cumplir ese mandato de buscar transformar esta realidad que vive Honduras lamentablemente en estos días. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, si hay alguna pregunta